Ahí está. Bueno, así que vamos a ver entonces dos temas que están muy relacionados, pero eh, son dos temas distintos, así que bueno, eh, podrían haber sido dos clases distintas. ¿Sí? Primero vamos a empezar un poco con el tema de energía. ¿Sí? Obviamente, de la energía, del enfoque de la parte de la sustentabilidad y el medio ambiente. ¿Sí? Vamos a ver qué tiene que ver el tema energético con el medio ambiente. No vamos a ver, digamos, una clase de energía en sí misma, la producción de energía. Yo no soy especialista en eso, así que, o sea, sé bastante de energía, pero desde el punto de vista de la parte ambiental. Por ahí ustedes, como ingenieros, futuros ingenieros, algunos por ahí saben más que yo de algunos temas energéticos, de algunas cuestiones más específicas de la productividad. Hola. Bueno, algunas preguntas, esto es como para arrancar un poco para que ustedes, la idea, estas preguntas son que nosotros vamos a ir contestando, ¿sí? No es que para que la respondan ahora ni nada por el estilo, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la transición energética. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de la transición energética? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué es. Es algo bastante complejo, no es tan simple. En general se identifica como más que nada la cuestión de las energías renovables, pero bueno, en realidad es mucho más complejo y tiene que ver con un montón de aristas distintas. Y bueno, entre distintos autores todavía no se ponen de acuerdo bien qué es lo que está pasando en el mundo con la energía. Después le vamos a ver por qué. Pero bueno, no es solo el tema de renovables, ¿sí? Eso sí que es claro en principio, ¿no? Vamos a ver qué significa, por eso, digamos, cuál es la importancia. Una segunda pregunta que surge ahí es, ¿hay que dejar de consumir combustibles fósiles para hacer esta transición energética? ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo. No sé si tiene alguno por ahí que conoce el tema, si tiene opinión también, en cualquier momento, sí. Yo estoy cursando una materia que se llama Economía de la Transición Energética. ¿Y qué tal? Bien, responde esa pregunta. Responde. ¿Y te parece? ¿Podés responder esa, la segunda? Hay que dejar de usar los combustibles fósiles. ¿Qué pasaría? Si mañana dejáramos, vamos a hacer un ejercicio de exageración, ¿no? Si mañana, no sé, Argentina o el mundo dice, no, esto hace mal al planeta, no lo usamos. ¿Qué pasa? Y primero que nada, habría problemas muy grandes porque más de, creo que el 50% de la materia energética está regida por combustibles fósiles. Así que, particularmente en Argentina, la capital del país, la capital del país no tendría energía. Después, grandes productores de Oriente, como China, por ejemplo, que basa casi toda su materia energética en combustibles fósiles, también serían economías que caerían. Y además no se podrían cubrir tipos de demanda de energía. Y además eso provocaría que se aumente el precio de la energía, porque aumente los precios. Pasaría, digamos, algo similar por un distinto origen, que lo que está pasando o pasó con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora con el tema de Irán, ¿sí? Que ahí está el bloqueo de una zona donde está el petrolero, entonces aumenta el precio del petróleo. ¿Sí? Sería un problema porque, digamos, no solo habría gente que, digamos, gente, sistemas productivos que no podrían acceder por ahí a energía, o a suficiente energía, sino que también tendrían que pagarla más cara. Y eso es un problema, digamos, bastante importante y, digamos, uno no puede plantear una transición energética, digamos, solamente mirando la cuestión ambiental. Nada, ¿no? Pero, o sea, la sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad, lo habrán visto, es las tres patas, ¿no? El tema económico, ambiental y social. No se puede mirar solo el ambiental porque si no podemos, digamos, de alguna manera irnos a un lugar que tampoco está bueno. Por ejemplo, si aumentan mucho los precios de la energía, por ahí estamos perdiendo otras variables que también son importantes. Entonces, bueno, así como tal, dejar de qué deberíamos hacer, también hay un pasando en el mundo. Eso ¿algo vieron?
Sí, un poquito. O sea, en Oriente, si bien se usa mucho combustible fósil todavía, hay, por ejemplo, China creo que está a llenar todo de planetares. Bueno, la energía eólica también está despegando bastante. Y el precio de la energía renovable se viene reduciendo drásticamente en los últimos 100 años, creo que bajó a menos de la mitad. Muy bien, ya dijiste la primera que tenía yo. No, iba a hacer lo que igual al final. Yo no cursé energética, pero leí el tema y nada. Ya viste que estaba leyendo, perdón, que había leído antes, que nada, que son los factores que promueven el ser de energías renovables es que el precio baje. Uno es el precio por kilowatt hora, ¿no? Nada. También creo que los paneles solares en particular también venían marcando rápidamente. Sí, sí, o sea, se volvieron, en las últimas décadas, digamos, la última década sobre todo, se volvió muy competitiva, sobre todo la solar y la eólica. Ahora vamos a ver cuáles problemas o dificultades tienen, ¿no? Que vos creo que mencionaste también algo. Bueno, ¿qué aspectos son relevantes para la transición energética? Eso para ir más en detalle. Y esta pregunta que les dejo acá, a ver si a alguien se le puede ocurrir algo, pero lo podemos dejar ahí. ¿Puede haber producción libre de carbono? O sea, producción que no dióxido de carbono, producción de petróleo que no emita dióxido de carbono. ¿No? El problema del dióxido de carbono, digamos, de los combustibles fósiles, el principal problema es que emite dióxido de carbono como subproducto, que es el gas que regula la temperatura del planeta. Entonces, esto es lo que está causando, digamos, el calentamiento global. Vamos a ver que potencialmente no les quiero, pero es una pregunta interesante que se están planteando ahora. Bueno. Esto, bueno, más que nada, rápido lo pasamos, ¿sí? ¿Cómo fue el uso de la energía, digamos, en los últimos 200 años? 1800 y para atrás igual, ¿no? Pero la humanidad utilizó hasta 1800 todo combustible basado en biomasa, ¿no? Madera y otras, bueno, cualquier tipo de combustible vegetal, ¿no? Carbón, pero podía usar carbón, pero carbón vegetal, que provenía de plantas. Después, a partir de 1800 se empieza a descubrir el carbón mineral primero, que es un hidrocarburo, y antes después empieza el petróleo, el gas, y mucho más adelante, después de los 50, lo que es nuclear y renovables. ¿Sí? Básicamente, entonces, bueno, se va viendo algo ya que es bastante interesante, que es que no dejan de crecer. Ninguna de estas deja de crecer. Las otras se suman, pero estas no dejan de crecer, no es que se reemplazan. Entonces, hay una cosa que es importante para pensar la transición energética, que es que la demanda energética sigue creciendo, digamos, en el mundo. No es que está bajando, ni siquiera está igual. Entonces, uno tiene que pensar en una transición energética en un entorno donde la demanda aumenta, sobre todo, digamos, impulsada por el crecimiento de algunos países, que por ahí están creciendo a tasas bastante altas, digamos, sobre todo en el sudeste asiático, en Asia, y también por el tema de los data centers, bueno, la inteligencia artificial, etcétera, la demanda de energía basada, digamos, en las tecnologías, nuevas tecnologías que van demandando cada vez más energía de manera exponencial. Entonces, el mundo necesita energía. Los hidrocarburos proveen una energía, digamos, que está establecida. También hay otras fuentes, digamos, que no son basadas en hidrocarburos, como la nuclear, que ha tenido cuestionamientos, pero bueno, también de alguna manera en algunos países creció bastante en sus décadas, en otros no, en otros países no. Y las renovables que están ahí creciendo, como dijeron ustedes, siendo cada vez más competitivas. Pero de todas maneras, cuando uno ve así, digamos, la imagen, no se ve un reemplazo realmente, por más que en algunos sectores se pueda ver, en el global del planeta no se ve claramente que haya un reemplazo. ¿Por qué? Porque hay cada vez más demanda. Entonces, por más que se sume mucha energía solar, mucha energía eólica, que es lo que se ve, tampoco es que está reemplazando lo que estaba antes. ¿Se entiende?
Bueno, esto le faltan datos más actualizados, pero bueno, al ver las tendencias, ¿no? Ahí se ve perfectamente. Sigue creciendo el petróleo, sigue creciendo el consumo de gas. Por ahí, el que por ahí bajó un poquito, sí, tiene una tendencia un poco más a la baja, es el carbón, que tiene otros problemas ambientales que es por ahí más locales. Y el carbón es un poco más, es el más sucio de los hidrocarburos. Es el que genera más problemas, el menos eficiente desde el punto de vista energético, entonces hay algunos problemas y digamos, es mucho más eficiente usar petróleo o gas. Entonces, bueno, por ahí tiene una tendencia que es un poquito más a la baja, sobre todo en algunos países. Y bueno, después las renovables vienen creciendo, pero mucho más abajo, ¿no? Acá es como van creciendo las renovables. También no hablamos de la hidroeléctrica, que es una energía que también está bastante establecida, tipo de generación de energía eléctrica, pero que también está sufriendo una transformación porque desde el punto de vista ambiental está cuestionada la generación de grandes obras de represa. Ve bien, digamos, represar los ríos y hacer grandes represas, causa mucho impacto ambiental más local y aparte tienen una vida de operación bastante corta, relativamente corta, o sea, por ahí son 20, 30 años y ya después hay que rehabilitarlas, hacer como una reparación, una limpieza, y bueno, no está siendo modelo que, si bien en algunos países está muy instalada, no es un modelo que está creciendo. Si uno olvida, digamos, por ejemplo, quienes son ingenieros que trabajan en ese tema, son todos ingenieros que tienen 60 años, 50 años, gente grande. O sea, no hay gente joven trabajando, es un dato, digamos, indicador, ¿no? No porque esté mal, pero digamos, es una energía por ahí que hace 30, 40 años que está igual y medio que se quedó, o sea, ya no hay grandes obras hidroeléctricas, la mayoría de los países tienen problemas para hacerlas o necesitan financiamiento y por ahí es como mucho financiamiento por una obra que por ahí dura 20, 30 años, no tiene sentido, demasiado sentido, tal cual como está la economía hoy actualmente, ¿no? Pero bueno, digamos, hay países que sí tienen mucha energía hidroeléctrica, por ejemplo Brasil, Argentina también tiene bastante, no tanta, pero Brasil tiene un montón, y a otros países también, pero bueno, no está creciendo, digamos, y no se espera que vaya a reemplazar a otras fuentes, sino que como que está estable. Bueno, ahí esto es un dato hablamos, bueno, ahí general de energía, ¿no? Ahora estamos hablando de emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema que es, o sea, cuando se empezó, digamos, a hablar de que se usaba combustibles fósiles, que eso causaba el problema del cambio climático, que después lo vamos a ver bien, digamos, cómo se produce y en qué consiste, ¿sí? Lo que tenemos que ver es dónde está yendo el consumo de energía y las emisiones asociadas al consumo de energía, ¿sí? Entonces, lo que se ve con estos datos es que básicamente, fíjense, hay países que están creciendo mucho en emisiones y otros que no tanto. El mundo más industrializado, digamos, tradicional, como la Unión Europea y Estados Unidos, en realidad están decreciendo. O sea, están siendo más en los últimos 20 años, usaron una matriz energética con menos dióxido de carbono. Sí. Perdón, por lo que veo ahí en la tabla, Sí. no comparás, por ejemplo, Estados Unidos con literalmente todos los demás, Sí. excepto con la Unión Europea, es que en 1950 ya estaba bastante industrializado. Sí. O sea, porque después al final que va hasta el 2022, ya. Claro. No, esto lo que igual es relativo, porque es un porcentaje de cambio. O sea, el porcentaje siempre hay que mirarlo con comillas, porque si vos mirás el número real, para Estados Unidos sigue siendo, creo que China lo pasa, digamos, la emisión, pero después igual sigue siendo importante. Ahora, si vos lo mirás en relativo, lo que ves es que está siendo más eficiente en cuanto a términos de emisiones. Está bajando sus emisiones, porque está teniendo más energía renovable. Básicamente es eso, o sea, lo que pasa es que, bueno, tal vez venía de utilizar mucho petróleo y, bueno, al sumar un poco de energía renovable, se me bajó este numerito acá, pero bueno, acá estaba subiendo, digamos.
sufrió mucho. Pero China también, y después hay otros países que suben también bastante. Bueno, África, por ejemplo, tiene varios países que uno por ahí no piensa en África mucho, pero hay un montón de países en África muy petroleros, que tienen mucha población, que están creciendo bastante. Más allá de los problemas estructurales que tiene, hay países con mucha población y con mucho consumo energético. Por ejemplo, Nigeria, bueno, países, Marruecos, Egipto, hay países que tienen bastante crecimiento también al estilo, digamos, asiático, ¿no? La India, ni hablar, hay que estar creciendo un montón. Entonces, bueno, esto para ver, digamos, más o menos que es complejo el tema de la transición energética. Uno está viendo en algunos lugares, digamos, se está mejorando la performance ambiental, a la vez que en otros lugares se está empeorando. Entonces, al final, por ahí la película es como que sigue peor, pero no es que tampoco está tan mal, digamos. O sea, o está mal en algunos lugares y mejor en otros. Entonces, también lleva un problema, digamos, para que ustedes reflexionen y lo tengan en cuenta, que para solucionar el problema del cambio climático, es como que se tiene que poner de acuerdo básicamente todo. O sea, no es que todos los países tienen que acordar, pero bueno, por lo menos los grandes jugadores o sea, de la economía global y de la demanda global de energía tienen que estar adentro. Porque si no, o sea, si yo dejo afuera a China o dejo afuera a la India o a Rusia, que también es un país bastante grande y que tiene mucho petróleo, etc., como que lo que hagan otros países se lo puede comer otro país que por ahí sigue emitiendo. Entonces es muy complicado, digamos, resolver el problema, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? Tiene una dinámica que, digamos, va más allá de un gobierno y digamos, algunas cuestiones particulares. Ahora China, bueno, ahí se veía China que había, digamos, acelerado. Ahora en los últimos años China igual también cambió bastante, está bastante, digamos, se volcó bastante al eléctrico, al solar, desarrolló, digamos, paneles solares muy baratos y bueno, está mejorando también bastante la performance ambiental. Ahí no se ve porque analiza los últimos 20 años, entonces prácticamente agarra, o sea, China, digamos, empieza a ser un jugador importante en el cambio energético, recién a fines de los 90 y en los 2000. O sea, le agarra todo el periodo de mayor crecimiento y bueno, ahí sí utilizaba mucho carbón, bueno, mucha energía basada en combustibles fósiles. Ahora sigue usando bastante, pero digamos, los últimos 5 años, los últimos 6, 7 años ha mejorado mucho. En cuanto, digamos, a que tiene mucho más renovable y tiene, digamos, planes, digamos, para ir mejorando la performance ambiental. Bueno, esto es lo mismo, nada más que, digamos, con un grafiquito un poquito mejor, nada más. O sea, que se ve proporcionalmente como fueran, digamos, moviéndose. Sí, acá se ve bien, ¿no? China, que prácticamente era, digamos, era marginal el consumo, empieza a ser cada vez más grande. Y después, lo que acá se ve, digamos que Estados Unidos Estados Unidos, la Unión Europea, no están creciendo, ¿no? O sea, están más que nada estables en cuanto a las emisiones. Sobre todo la Unión Europea. Y acá, bueno, también es otra manera de graficarlo en cuanto a porcentaje, ¿no? Cuanto a porcentaje, eso es como una foto del hoy. No sé si me acuerdo ahora qué fecha es, pero bueno, debe ser de los últimos años, ¿no? No hoy, por ahí, 2026, pero más o menos no da el cambio tanto. ¿Sí? Acá lo que se ve es que China ya emite, hace varios años que China emite más que Estados Unidos. Eso ya lo pasó hace bastantes años. Porque gasta más energía y porque la energía que consume es más basada en combustibles fósiles que la de Estados Unidos. Y bueno, Europa no lo veo por acá, pero tendría que estar. Están separados. Los países europeos están separados. Bueno, distintos países que por ahí son importantes, el resto del mundo. Bueno, o sea, hay un elemento importante, ¿sí? Bueno, en un momento cuando se hablaba del acuerdo de resolver el tema del cambio climático, los chinos básicamente medio que no querían hacer nada y después bueno, en un momento se dieron cuenta que ya no les quedaba otra opción. Ahora, bueno,
con Trump en el gobierno de Estados Unidos, cambió un poco el escenario político, digamos, de alguna manera, y bueno, Trump está en contra totalmente de todo lo que se llama política climática, bueno, salió de lo que es el Acuerdo de París, que es el acuerdo que se hizo en Naciones Unidas, y de alguna manera, bueno, quedó, digamos, eso en manos de países europeos, a pesar de que ahora vamos a ver igual que Estados Unidos, más allá de digamos, la política del gobierno central, tiene un montón de, digamos, empresas y los estados provinciales, digamos, estados locales, tienen también política, entonces no tiene tanto impacto lo que la administración central por ahí, la política central, sino que igual sigue, digamos, en un camino donde está reduciendo bastante su huella ecológica, sus emisiones de carbono. Esto es otra manera de medirlo, que también es interesante, las emisiones per cápita. ¿Qué quiere decir básicamente? O sea, las emisiones totales del país, pero por la cantidad de población que tiene ese país, ¿no? Entonces, ahí lo que se puede ver es que por ahí algunos países, que por ahí en términos netos de emisiones no son tan importantes, porque son países chiquitos, pero si uno lo mide por población, ahí China baja un montón porque tiene mucha población, entonces no es tan, por persona no emite tanto como otros países, y acá se ven, bueno, Qatar, bueno, estos son países petroleros, Trinidad y Tobago, bueno, esto es básicamente porque son países tropicales que por ahí necesitan utilizar refrigeración, digamos, en todo el tiempo. Son países muy calurosos que utilizan mucha refrigeración, consumen mucha energía basada en combustibles fósiles para refrigerar. Y bueno, Arabia Saudita, todo bien. Entonces, eso es otra manera de medirlo que es muy interesante. Argentina en esa tabla no da también, no sé qué impuesto da, pero Argentina en términos per cápita está bastante mal también. Creo que está por ahí en 17, 18, creo que en alguna también estaba. Acá, bueno, también esto es lo mismo, se ven otros países, donde está Estados Unidos. Bueno, hay distintas maneras de medirlo, distintos indicadores. Hay un montón de esto, se puede estar hablando un montón, pero bueno, para que tengan un panorama por lo menos rápido, ¿no? De qué es lo que está pasando. Ahora bien, ¿de dónde vienen las emisiones? Nosotros decimos las emisiones vienen de los hidrocarburos, sí, de los hidrocarburos como fuente energética. Después, en realidad las emisiones vienen de manera diversa de todos los sectores de la economía, ¿sí? Entonces, tenemos la industria, tenemos los edificios, digamos, comerciales, residenciales, transporte, energía, residuos, también la agricultura, los bosques. Entonces, esto es por sector y esto es por distintos tipos de gases que se emiten. Pues no solo el CO2 es el gas de efecto invernadero más importante, pero también hay otros, como por ejemplo el metano, que viene de la ganadería, también el óxido de nitrógeno, que viene también de la agricultura y la ganadería y otras actividades. Bueno, son datos, digamos, pero básicamente toda la actividad económica del hombre tiene como subproducto gases de efecto invernadero. O sea, la producción energética y cualquiera de estas actividades, básicamente cualquier actividad económica, termina produciendo dióxido de carbono, que es el gas que regula la temperatura del planeta. ¿Sí? Entonces, ahí es el problema, por qué este problema, digamos, está tomando tanta relevancia, porque, bueno, está subiendo la concentración de dióxido de carbono desde la revolución industrial, 1800, para acá, vienen subiendo de manera sostenida. Si uno hace una proyección, si esto, digamos, se arma un modelo matemático, gente que lo hizo, ¿no? No lo hice yo, pero, digamos, hay gente que, digamos, hace proyecciones y, bueno, ve cómo sube la concentración de acuerdo a cómo se va, digamos, moviendo la economía en el mundo, cómo se van dando todos los factores, y lo que da es que se dispara. El dióxido de carbono en los próximos 30, 40 años se dispara, puede llegar a, ahora están 400, están en 280, y esto puede llegar a 600, 700
en los próximos 30 o 40 años. ¿Qué pasaría? Bueno, casi, digamos, o sea, uno puede llegar acá y más o menos ver que hay un calentamiento global, cambio climático. Si pasa a ciertos niveles, no se sabe ni lo que puede llegar a pasar en términos climáticos. Sería un cambio radical en la cantidad de energía que tendría la atmósfera. No es solamente, digamos, a veces por ahí, digamos, cuando se habla de cambio climático, es como que, bueno, sí, llueve un poco más, hay un poco más de sequía. Bueno, ahora, eso es ahora, dentro de 30, 40 años o 50, ¿no? Que por ahí en un horizonte para nosotros parece mucho, pero llega, ¿no? O sea, va a pasar. Esto se puede duplicar y podría ser algo totalmente, digamos, catastrófico para el planeta, ¿no? Bueno, acá es como está aumentando ahora, los últimos años, esto ya, entonces, qué lugares están, digamos, con mayores temperaturas de lo que tendrían que tener, ¿sí? Y, bueno, llega hasta 4 o 5 grados o más en algunos lugares, que es la temperatura de promedio. 4 grados parece por ahí poco, pero son 4 grados promedio, es un montón de energía. Imagínense todo lo que es la atmósfera y la cantidad de energía que se necesita para calentar todo eso 1 grado más, ¿sí? Bueno, esto ya pasó, digamos, no es que, o sea, esto no es algo futuro, esto ya pasó, digamos. Cada año que va pasando es el año más cálido, se registra el año más cálido y el año que viene será el más cálido. Casi todos los años, los últimos 10 años, 9 fueron los más cálidos. O sea, más energía, más desestabilización del clima, mayores eventos extremos. Hay una serie de problemas que se van, digamos, formando también porque se empiezan a derretir los glaciares, el Ártico, la Antártida, lo vamos a ver, ¿sí? Y va generando un montón de disrupciones en todo lo que es el sistema ecológico. ¿Por qué se produce más? Esto es una foto de la emisión de dióxido de carbono. En realidad era un video, pero bueno, no lo llegué a poder instalar para que se viera como video, se ve la foto, ¿no? Y se ve dónde se emite el dióxido de carbono y hacia dónde va, y lo que se ve es que mayormente se emite, digamos, en el hemisferio norte, ¿no? Fíjense que casi en el hemisferio sur no hay. O sea, por lo menos en cantidad no es visible, ¿no? No es que no se emita, pero es mucho más en el hemisferio norte. Por eso, digamos, el mayor parte del efecto invernadero se está dando ahora en el hemisferio norte. Si ustedes veían el anterior, se veía que tiene mayor preponderancia en el hemisferio norte. Y el Ártico es el lugar que está siendo más afectado, por lo mismo. También está pasando que hay efectos que se retroalimentan. ¿Qué quiere decir que se retroalimentan, digamos, de manera positiva? Quiere decir que el CO2 que emitimos por el dióxido de carbono calienta el planeta, ayuda a que haya más incendios forestales, por ejemplo en el Amazonas o en las grandes selvas del mundo, porque hay más calor, y aparte el hombre también está, digamos, aumentando la deforestación en el mundo de hace décadas. Eso hace que esto, que también es carbono, no de combustibles fósiles, pero es carbono que está almacenado en la madera, retroalimenta esto, ¿sí? Y esto que está acá, ¿sí? Que sería la captura del dióxido de carbono, o sea, las plantas, los árboles, lo que hacen es capturar este dióxido de carbono y formar la madera, o sea, este carbono que está acá, lo meten adentro de la madera y el oxígeno lo liberan. Entonces, liberan oxígeno, sacan dióxido de carbono de la atmósfera, lo absorben y lo secuestran de alguna manera. Se llama secuestro, no sé si la palabra secuestro es, digamos, la más adecuada, pero se dice así. Y bueno, básicamente lo que hacen es retener el carbono en el ecosistema, ¿sí? Y eso hace, digamos, que el sistema se mantenga más estable. Bueno, eso el hombre también lo está, digamos, de una manera alterando, y además el calentamiento global lo está intensificando. O sea, hay más incendios. En los últimos años, no sé si vieron, pero hubo incendios en algunos países bastante, como muy intensos, en Australia, en Estados Unidos, en California, bueno, no me acuerdo, pero en muchos lados hubo, bueno, en el sur, en Argentina también está pasando. Bueno, hay todo un sistema, no es solo los ecosistemas, digamos, de bosques, sino que el carbono está
básicamente por todos lados en la Tierra, en un ciclo, digamos, que está en estado estable, ¿sí? Todos los compartimentos tienen como parte de ese carbono, y lo que el hombre está haciendo básicamente es sacando el carbono a todos lados y mandándolo a la atmósfera, ¿sí? Ese es el mayor problema, ¿no? O sea, estamos sacando los hidrocarburos que estaban fuera de este ciclo de carbono, que estaban fosilizados, que provenían de carbón orgánico que se mineralizó, y carbono que está en los suelos, que está en los ecosistemas, que está incluso también en los océanos, y lo estamos mandando a la atmósfera. Entonces, eso retroalimenta positivamente el efecto de cambio climático. Acá tienen, bueno, estos son los efectos, ¿no? ¿Qué está pasando con el Ártico? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Se está derritiendo, cada vez hay más calor, cada vez hay menos hielo en las zonas polares, menos hielo en las zonas de glaciares, en las cordilleras, ¿sí? Es algo súper importante para el planeta, porque esto básicamente es como una parte también del equilibrio que tiene el planeta, como, digamos, una heladera, un freezer del planeta, ¿sí? Imagínense que se está perdiendo algo que enfriaba el planeta, ¿sí? Y bueno, cuando no exista más, también es un efecto de retroalimentación, ¿sí? De retroalimentación positiva del calentamiento. Bueno, ahí está, digamos, lo que se proyecta, ¿sí? Esto ya, 2030, ya estamos casi acá, o sea que el hielo permanente en el Ártico prácticamente ya se da por perdido, ¿sí? Y bueno, se supone que en la próxima década va a ser navegable totalmente en verano, y bueno, eso va a tener muchas implicancias para el ambiente en general, y obviamente para los osos polares seguro, pero no solo para los osos polares, porque a veces, bueno, es como que está la propaganda de la, por eso me acuerdo que ¿la vieron la propaganda de la? No me sale, bueno. La compañía eléctrica. No, creo que es, o el sur, no. ¿No la vieron? Sí, sí. Es conecta y todo. Bueno, está el tema de, o sea, bueno, el cambio climático, se derrite el Ártico, se nos mueren los osos polares. Y bueno, sí, se va a morir el oso polar probablemente, pero no es solo que se muere el oso polar, o sea, es lo menos importante del oso polar. Por más que, o sea, es re importante, o sea, no es que no es importante, es una especie carismática, significativa, pero es un oso, digamos. Hay otros osos, tampoco es que, o sea, que esto se pierda es como que básicamente es como si se secara un océano, ¿sí? Es como si de repente salimos, vamos al mar, vamos a, no sé, a la costa y se fue el agua. O sea, es un cambio drástico para el planeta. O sea, no va a volver a ser el mismo el planeta si esto, digamos, se termina de producir, casi es inevitable que se produzca, y el tema sería peor en la Antártida, que bueno, en la Antártida, por lo que había mirado, había puesto, les había mostrado antes, en el hemisferio sur el efecto es menos, digamos, intenso, y la Antártida es un poco más grande que el Ártico, entonces el efecto todavía es más lento, ¿sí? Pero se está produciendo igual. En la Argentina hay muchos glaciares que retrocedieron un montón. Acá hay ejemplos de los que están registrados, ¿sí? Glaciares que desaparecieron prácticamente. Esto ya pasó. Y otra cosa que está pasando, que esto, bueno, es un poco más complejo, pero básicamente, al haber más agua dulce en el Ártico, lo que pasa es que se interrumpen las corrientes marinas que llevan el agua caliente desde el trópico, que sería esta zona. O sea, el océano tiene como una especie de corriente desde que va desde las zonas cálidas a las zonas frías. O sea, reparte el calor y forma de alguna manera como una especie de calentador, digamos, del hemisferio norte, sobre todo en Europa, en el norte de Estados Unidos. ¿Sí? Y lo que está pasando es como hay agua, mucha agua dulce acá, que viene del hielo, el hielo es agua dulce. ¿Sí? El agua caliente
forma la corriente para allá, pero al ser salada, digamos, contrarresta el efecto del agua dulce, ¿sí? El agua dulce fluye para el agua salada, ¿sí? Por un tema físico, ¿no? O sea, hay más salinidad acá hay agua dulce, contrarresta el efecto del calor que tiene esta agua para moverse para allá, frena la corriente, y lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, pero va a pasar también en Europa, es que puede haber olas de frío muy importantes porque no tienen digamos, esa corriente de agua caliente que les tendría que llegar por, digamos, la corriente atlántica. Eso también se vio ahora hace unos años, hubo uno, no sé si se acuerdan, yo no me acuerdo cuántos años hace, pero en el norte de Estados Unidos, en Chicago, en esa zona, en Nueva York, hubo como menos 40 grados bajo cero, hubo como una racha de frío así muy grande. Bueno, tiene que ver con esto. O sea, se está parando esta corriente, cuando se pare totalmente, puede que la temperatura en el norte de Estados Unidos y en Canadá cambie totalmente. O sea, que se enfríe, digamos, por efecto de esta corriente. O sea, ese son el tipo de, digamos, de cosas que van a estar pasando y que, ni hablar si, bueno, se produce, sigue el mismo ritmo de crecimiento, ¿no? Y bueno, después hay impactos en un montón de cosas distintas, que bueno, no tenemos tiempo para ver todo, pero por ejemplo en la salud, por ejemplo, hay muchas más mortalidades. En Europa está registrado que aumentaron las horas de calor, aumentó la mortalidad, sobre todo, obviamente, de gente vulnerable, que son, por ejemplo, los ancianos, los chicos, los menores, ¿no? Bueno, la agricultura, muchas zonas que eran, digamos, para algunos cultivos, dejaron de ser aptas para ciertos cultivos. En la Argentina está pasando mucho que en algunos lugares el trigo no está siendo productivo porque no tiene el frío suficiente en invierno, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa por ahí muy particular de Argentina, pero pasa en muchos lugares. El agua, ¿sí? Las zonas costeras también hay más inundaciones porque aumenta el nivel del mar, aumenta la erosión en las playas y también algunas pérdidas de especies y de ecosistemas por el efecto del cambio climático, ¿sí? Bueno, ahora volvemos, eso es todo lo que es, digamos, en sí el cambio climático, los efectos, ¿sí? Que lo vemos un poco rápido. Volvemos al tema energético, ¿sí? La complejidad, esto lo empezamos a ver, acuérdense, en la torta, ¿sí? Lo que tenemos es, las distintas fuentes están medio chiquitas, no se llega a ver, no ve nada ahí, ¿no? Bueno, acá lo que dice, después véanlo si pueden en la filmina, después les voy a ver si la puedo mejorar un poco y aumentarla, pero básicamente son todas las fuentes que tenemos disponibles, fuentes energéticas, ¿sí? Petróleo, carbón, gas natural, biomasa, eólica, hídrica. Esto es ondimotriz, que serían las olas del mar, la marea y las olas del mar, la solar y la geotérmica, ¿sí? Y cómo se procesan, utilizan y el destinatario final, el usuario final, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos, cuando uno analiza un país, podría ser toda una matriz de qué fuentes tiene, cómo se procesan, cómo se utilizan, cómo se transportan, etc., ¿no? Se puede hacer con números y todo, digamos. Esto es obviamente una simplificación sin ningún tipo de número, pero bueno, así es como se tiene que analizar. No es solamente lo importante de la fuente, sino que es importante, digamos, dónde se genera, cómo se transporta, ¿sí? Y el usuario final, ¿no? Que también puede ser distinto. Acá lo que tienen es la torta de la utilización de energía, las fuentes, solamente visto las fuentes, ¿de dónde vienen? El 74% fósil, ¿no? Tomando todo el mundo. La hidroeléctrica, la solar y la eólica, ¿sí? Porcentajes mucho menores, ¿no? La hidroeléctrica el 13%, porque está más establecida, viene de hace unos años, pero todavía, bueno, la solar y la eólica vienen muy atrás. Entonces, esto lo pasamos rápido.
Básicamente, digamos, acá hay un tema, es que si esto está creciendo y yo necesito más energía, claramente no la voy a, esa energía que estoy necesitando más, no la voy a poder sostener con solar y con eólica. ¿Sí? O sea, no hay manera, no es que, o sea, yo sea malo y que no quiero, digamos, ni que, o sea, por ahí gente dice, no, pero todos renovables, hay ambientalistas que dicen, no, todos renovables, listo. Sí, bueno, ¿cómo hacen? Es imposible, o sea, si necesitamos más energía, no llegamos a tener la fuente energética que necesitamos y necesitamos renovables, sí, pero igual vamos a necesitar hidrocarburos. Entonces, no hay manera de realmente, por lo menos como estamos ahora, lograr eso. Además, la energía eólica, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que pasa parecido con la solar, ¿qué tiene? ¿Cuál es vos lo mencionaste hoy al principio? De la estacionalidad. No es, o sea, el petróleo y el gas, si vos tenés el barril de petróleo, lo usás donde quieras. 24 horas del día, 7 días al año, no tenés problema. Eólico no está en todos lados. Hay lugares que tienen viento y hay lugares que no están. Y hay momentos que no va a haber viento, 2 o 3 días por el clima no hay viento. Bueno, no tenés viento, no tenés. O sea, aunque sea la Patagonia, que es el lugar que en Argentina tiene más potencial eólico, tiene muchos vientos, incluso en la Patagonia, vos por ahí tenés una semana que no hay viento. Y en esa semana, ¿qué haces? A todo y no se puede. La solar, bueno, ni hablar. O sea, 12 horas lo sumo de día y después tenés la noche. Entonces tenés que almacenar esa energía. El almacenamiento de energía es costoso, no es eficiente. Esa energía tenés que transportar, obviamente. No está en todos los lugares. La energía solar tampoco es que en todos los lugares es recontra eficiente. Hay lugares donde hay una alta radiación, donde hay menos nubes, que es más eficiente, en otros lugares no. Entonces tienen esos problemas, digamos. Por más que, si bien es verdad que está aumentando, por ejemplo, cada vez las turbinas son más eficientes, más grandes, producen más energía y la competitividad aumentó un montón y están funcionando muy bien. Los costos también de los paneles solares, esta es la que les decía hoy, ¿sí? Esto es cómo bajaron los costos de tanto los paneles solares como de las eólicas en Estados Unidos, Dinamarca, globales, bueno. O sea, están bajando, bajaron un montón y siguen bajando y son realmente competitivas desde el punto de vista económico, lo lograron, pero después tienen el problema de que son intermitentes, dependen de la geografía, ¿sí? No están 24 horas del día funcionando, ¿sí? Entonces eso todavía es, digamos, un poco difícil de lograr solamente con renovables. Bueno, ahora digamos, vamos a hablar de qué se quiere lograr con esto de carbono neutralidad. ¿Qué sería la carbono neutralidad? Tratar de alguna manera, para resolver el problema del cambio climático, dejar de emitir dióxido de carbono, por lo menos de manera neta. Es decir, no quiere decir que no emita dióxido de carbono, sino que tendría que tener de alguna forma nivelarlo, ¿sí? Capturar carbono de alguna manera o, bueno, no sé, ver cómo puedo llegar a esto que se llama carbono neutralidad. Es decir, que no, en algún punto, ¿sí? Si estoy subiendo mis emisiones, en algún momento tiene que estabilizarse y lograr, por lo menos, no seguir creciendo. ¿Sí? Esto, bueno, se acordó en Naciones Unidas, está el Acuerdo de París, que es un acuerdo que se firmó ya hace más de 10 años. Y bueno, los países propusieron, digamos, metas para llegar a esa carbono neutralidad. Europa tiene una meta del 2050, por ejemplo, ¿no? Tiene una meta del 2030, que no me acuerdo ahora qué porcentaje, y al 2050 estaría llegando a la carbono neutralidad. No sé si será posible, por ahí, digamos, o sea, en realidad en Europa, en general, hay muchos países que tienen muchos altos niveles de uso de renovables y eficiencia energética. Puede ser que lleguen, pero bueno, hay que ver todo, digamos, cómo funciona, digamos, cada sector y también qué demanda. O sea, obviamente, cuando uno analiza las emisiones, no es solamente lo que está, digamos, la frontera para adentro, sino si yo estoy demandando algo, ¿sí? Si un país, por ejemplo, compra
carne, que proviene de carne que se produjo en la Amazonía y se deforestó y se utilizó dióxido de petróleo, digamos, para producir, y bueno, lo está, digamos, de alguna manera, es responsable también de esa producción de dióxido de carbono, ¿sí? Eso también se ve en las empresas, ¿sí? No es solo para los países, las empresas muchas empresas ya tienen estrategias de carbono neutralidad, y lo que se está viendo, digamos, es eso, ¿no? Las empresas tienen que reducir su huella de carbono de sus operaciones, pero también de las cosas que compran, ¿no? Sería. O sea, no es solamente interno, ¿no? Póngales, como si fuera el IVA, bueno, podría ser, bueno, yo pongo luces LED, reduzco las emisiones, reduzco el consumo, pongo aparatos más eficientes, está bien. Ahora, si después yo voy y le compro esta mesa que está hecha, digamos, de una manera que no es sustentable, estoy de alguna manera incentivando emisiones en otro lugar externo, pero sigo siendo responsable, ¿sí? Las empresas ahora tienen, digamos, que hacer estas estrategias, incluyendo, digamos, lo que sería la cadena de valor también, ¿sí? Bueno, esto es cómo se ve, digamos, según la Agencia Internacional de Energía, cómo, digamos, debería ser la transición, según, digamos, la gente que está más especializada en el tema, y cómo podría ser posible según los distintos sectores, ¿sí? Eso vamos a ver ahora un poco rápidamente. Bueno, acá lo que muestra, digamos, es primero lo que está invertido, ¿sí? Lo que hoy ya se invirtió en los distintos sectores, ¿no? Se muestra cuál es la inversión en renovables, cómo está subiendo, en transporte eléctrico, que también es muy importante, no solo porque se puede conectar digamos, a los renovables, sino porque igualmente el transporte eléctrico es más eficiente que el transporte a nafta, ¿sí? O sea, un auto eléctrico, por más que la electricidad provenga digamos, de la quema de combustibles fósiles, una central térmica va a ser más eficiente. O sea, va a utilizar menos energía, va a ser más eficiente, entonces la electrificación del transporte es muy importante. Es la única, digamos, casi prácticamente hoy, por lo menos tecnológicamente, es la única manera de, aparte, meter las renovables adentro. O sea, un auto con un pelín eólico todavía, digamos, se inventó con un panel solar. Creo que hay algunos autos dando vuelta, pero no tienen la energía, digamos, no hay una estructura como para, digamos, meter las renovables adentro del transporte. Entonces, la electrificación es la solución, ¿sí? Eso está creciendo un montón en el mundo. Digamos que es algo que por ahí se ha adoptado mucho en muchos países por una cuestión también económica, porque resuelve, digamos, porque el combustible está caro. Sí, digamos, todo lo que es calefacción eléctrica también. Bueno, lo nuclear también está creciendo, la energía nuclear. Bueno, distintos sectores donde va habiendo inversión en lo que es la transición energética. Estos dos los vamos a aplicar acá, y dice captura de carbono, hidrógeno. ¿Hidrógeno verde lo escucharon hablar? ¿No? Ninguno. Ahí se me fue. ¿Eh? Sí, vi que hay verde, gris. Bueno, el hidrógeno verde es básicamente una manera de, o sea, no es una fuente energética en sí misma, sino se llama verde, digamos, es hidrógeno. El hidrógeno puede provenir de combustibles fósiles, por eso está gris, azul, verde, también. Digamos, la idea es, si vos utilizás el hidrógeno para producir energía, si ese hidrógeno proviene de un hidrocarburo, sería lo mismo que quemar petróleo, básicamente. Pero lo que se puede hacer es utilizar la energía de por ejemplo, un molino eólico o de un panel solar para producir ese hidrógeno. Básicamente se hidroliza el agua, ¿sí? Se hace pasar la corriente eléctrica que se produjo por la renovable al agua, eso produce una hidrólisis, no importa, digamos, la parte química, pero básicamente produce hidrógeno y ese hidrógeno se puede transportar y utilizar como fuente energética. Ese es el verde. O sea, que sería, digamos, el verde se pone como, sería hidrógeno renovable, ¿no? De alguna manera, entre comillas. Bueno,
Y lo que tiene bueno es que funcionaría para la solar y para la eólica como una forma de almacenar la energía renovable, ¿sí? Que es el gran problema de las renovables, es el almacenamiento. O sea, cuando no hay sol, necesito energía, no tengo, la tengo que almacenar. Las baterías en gran escala no son eficientes, son caras, digamos, y no son eficientes. Bueno, el hidrógeno podría ser, digamos, un sector clave que permita, digamos, promover el sector renovable y almacenar electricidad renovable. ¿No hay hidrógeno blanco también? Sí, después según por dónde viene, hay distintos colores, pero el único que es, digamos, el verde es el único que proviene de las renovables. Después está, no sé las categorías, hay uno que es gris, creo, no sé si blanco, Sí, azul. no, cursé un SAP de tecnología del hidrógeno, sí. Y ahí estaba justo chusmeando, y es el hidrógeno blanco es un tipo de hidrógeno generado a partir de fuentes geológicas naturales, principalmente por procesos biogénicos, termogénicos y ferrogénicos. Bueno, eso me estoy enterando yo. No, o sea, el único que es renovable seguro es el verde. Los demás son distintos tipos de hidrógeno que, bueno, de alguna manera serán más o menos, por ahí puede ser que alguno sea mejor que el otro, pero son todos provenientes de, serían como hidrocarburos, ¿no? O sea, se pueden utilizar para obtener energía, pero no dejarían de ser quema de combustibles fósiles y, digamos, no estarían, digamos, cumpliendo la función que tiene el hidrógeno verde. ¿Sí? De todas maneras, bueno, todavía es como muy potencial eso, o sea, es algo que promete mucho, pero que implementado en gran escala no está, digamos, y bueno, lo que se piensa, digamos, es, imagínense, o sea, lo que se piensa con el hidrógeno verde es que vos podrías, si tenés la infraestructura, poner digamos, un molino eólico en la Patagonia, envasarlo y llevarlo en un buque a China. ¿Sí? Entonces le podrías vender la energía renovable, cosa que no puedes hacer ahora. O sea, la energía que producís en la Patagonia la puedes usar a lo sumo si tenés una red en Buenos Aires, con suerte y con mucha pérdida de eficiencia. Entonces, si vos podés almacenar con el hidrógeno verde y transportarlo a Europa o a otros lados, básicamente se forma un commodity renovable, ¿no? Esa es la idea del hidrógeno verde. Bueno, todavía, bueno, no sé. Yo no estoy especialista en el tema, no sé si es tan así. Hay gente que está re entusiasmada, que trabaja en eso, incluso en la Argentina también hay mucho interés porque Argentina tiene mucho potencial en lugares renovables, en lugares donde no hay tanta demanda. O sea, en la Patagonia prácticamente hay 2 personas por kilómetro por grado, debe ser uno de los lugares más despoblados del mundo. Entonces, ¿lo podés traer acá? Sí, pero no tiene tanto sentido. No va a haber tantas inversiones en eólica porque llega un momento que no tiene sentido tener tanta energía allá si la tenés que transportar acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, bueno, en la Puna hay mucho solar, pero no hay demanda. Entonces, bueno, sí hay mucho interés en Argentina y Chile por esto, ¿no? Si nosotros pudiéramos instalar la infraestructura del hidrógeno verde, podrías tener un puerto directamente de la Patagonia que saliera con un buque lleno de hidrógeno verde a Europa y bueno, y eso sí podría ser económicamente bastante rentable, beneficioso para Argentina y beneficioso también para los países que lo consumen, ¿no? Bueno, o incluso se podría usar en Buenos Aires transportándolo, digamos, vía marítima. Bueno, acá lo que muestra es cómo están creciendo y cómo debería crecer al 2050 para lograr la carbono neutralidad del sector eléctrico. ¿Sí? O sea, lo que dice la Agencia Internacional de Energía, según, digamos, si le queremos, ¿no? Obviamente uno puede poner las dudas, pero por lo menos tienen datos y tienen proyecciones que la solar tendría que crecer mucho, también la eólica, otro tipo de renovables, algo de nuclear, ¿sí? Y esto es lo que se llama captura de carbono, que sería, digamos, una forma de quemar el petróleo, donde yo el dióxido de carbono no lo dejo salir, ¿sí? Básicamente, no lo emito a la atmósfera, sino que encuentro una manera de
volverlo y capturarlo, ¿sí? En algunos casos eso se ha hecho y se hace, está la tecnología, lo que se hace es se inyecta directamente en un pozo petrolero, por ejemplo, o sea, y se mete a presión, entonces como que lo saco de la atmósfera y lo meto a presión en donde estaba el petróleo, ¿sí? Incluso se usa para sacar más petróleo cuando queda cierta reserva que es más difícil sacar y hay que, digamos, meter presión para sacar ese petróleo, se usa el dióxido de carbono, entonces, bueno, es una manera de generar, digamos, más rentabilidad. Bueno, eso se puede hacer, lo que pasa es que hoy es bastante caro hacerlo. No hay un incentivo claro para hacerlo, básicamente. O sea, como es gratis emitir dióxido de carbono, no hay ningún incentivo para capturarlo, ¿sí? De alguna manera. Las empresas que lo hicieron, algunas empresas petroleras lo hicieron, tienen como proyectos pilotos para probar la tecnología, hacer desarrollo tecnológico, pero no es en escala. Pues justamente por eso tendría que haber una inversión muy grande y bueno, si no hay un incentivo para hacerlo, básicamente, obviamente, una empresa no lo va a hacer. Entonces, bueno, es una tecnología que está, pero no se sabe cómo realmente ponerla en escala para que funcione como mecanismo. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo debería ser acá el uso de combustibles fósiles para llegar a esta carbono neutralidad en 2050? Lo que está claro, eso sí, hay bastante consenso entre todos los que más o menos tienen distintas visiones de esto, es que el carbono, la fuente más sucia de las tres hidrocarburos, el carbono es el que debería ser más rápidamente eliminado o reducido lo máximo posible. Sí, acá se ve, eso se ve claramente, ¿no? En términos generales y de eficiencia, acá si bien se ve que el gas y el petróleo más o menos bajan de la misma manera, en realidad el gas por kilovatio producido produce menos dióxido de carbono. Entonces, si uno reemplazara todo el carbón y parte del petróleo con gas, estaría reduciendo las emisiones. Entonces, es un puente, o sea, es algo interesante para ver, que nosotros podríamos ver. Acá igual se ve algo, ¿no? Se ve que el gas baja, pero baja más lento, ¿no? Acá se ve un pico de que el petróleo baja más rápido y después veo que se equipara, pero el gas baja más lento. Eso por lo que, digamos, lo que plantea la Agencia Internacional de Energía es que el gas debería seguir siendo utilizado prioritariamente dentro de los combustibles fósiles para sostener la transición energética justamente. De todas maneras, o sea, obviamente no desaparecen, ¿no? Lo que se espera es que se reduzcan, pero no desaparecen, ¿no? Igualmente, no es que estemos en esta trayectoria, ¿no? Esto es lo que, digamos, en teoría deberíamos hacer para llegar al 2050 carbono neutrales en el mundo. En el sector transporte automotor, bueno, acá está el tema de la electrificación. Como debería ser, acá básicamente se ve, ¿no? En los autos tendría que pasar prácticamente todo eléctrico, ¿no? Lo otro es hidrógeno, puede ser parte de hidrógeno, biocombustibles, micros y en los camiones, acá pone, digamos, dentro de lo que son los camiones, más hidrógeno. Supongo digamos, que podría ser porque alguna cuestión de que, bueno, por ahí cierto tipo de transporte de larga distancia en camiones podría tener algún inconveniente, el eléctrico, ¿sí? Ahora vamos a ver, donde hay problemas con el eléctrico es en el transporte aéreo, ¿sí? La energía eléctrica actualmente no existe una tecnología, digamos, implementable para producir el transporte aéreo de pasajeros. Y no se sabe si va a existir. Entonces, acá lo que se plantea, bueno, es otros combustibles alternativos, que pueden, sobre todo biocombustibles,
metanol, combustibles más eficientes, o sea que por ahí, aunque provengan de combustibles fósiles, sean más eficientes en términos de CO2 o de producción de kilowatts. Y bueno, en términos de marítimos, parece algo parecido. También lo eléctrico no tendría influencia por cuestiones operativas. Y acá se habla, bueno, de hidrógeno, amonio, digamos, distintos combustibles que tendrían que, digamos, tratar de sintetizarse de manera renovable, o sea, con energía renovable, producir un combustible para después utilizarlo en el transporte marítimo o aéreo. Este es el sector donde por ahí el transporte está más complicado el tema de la transición, ¿sí? Por una cuestión básicamente tecnológica y porque la electrificación hoy no está la tecnología. Por ahí dentro de 10 años, 15, bueno, aparece algo, de alguna manera, bueno, no, eso ojalá, digamos, pero hoy no está. Bueno, esto rápido, digamos, véanlo, el que le interesa, está en un documento, al final está el documento entero, el link, si lo quieren acceder, digamos, y mirarlo. Están todos los sectores, analiza sector por sector industrial, qué es lo que tiene que hacer, cómo no solo qué es lo que tiene que hacer, sino lo que es factible hacer según la visión de la Agencia Internacional de Energía, ¿sí? El sector cemento acá, la calefacción de los hogares, la refrigeración, que también es muy importante, sobre todo en países que tienen, digamos, mayores temperaturas. Cómo va a crecer el tema de los biocombustibles, la bioenergía. El tema de la bioenergía, de los biocombustibles, el problema que tiene es que se necesita tierra para producir biocombustibles. Al necesitar tierra, se empieza a competir con los alimentos, con la producción de alimentos, y eso lo que va generando es que, o sea, yo podría dedicar un montón de tierra a producir biocombustibles, se me van a encarecer los alimentos y voy a necesitar más tierra, lo que va a provocar más deforestación. Entonces, no se ve como una solución en el sentido de que voy a seguir necesitando, digamos, un mismo modelo que, digamos, en el largo plazo tampoco es sustentable. La captura geológica del carbono, lo que hablábamos antes, ¿sí? Bueno, se supone que tiene que crecer bastante. Lo que no está claro, acá básicamente la tecnología está, lo que no está claro es cómo se puede financiar, quién lo tiene que financiar, quién lo, digamos, se va a hacer cargo. O sea, podría ser el sector petrolero, digamos, podría ser, ¿no? O sea, yo produzco un barril de petróleo, cuando se quema ese barril de petróleo, lo capturo ese dióxido de carbono, ¿no? Podría ser razonable, pero bueno, hay que ver cómo se implementa, ¿no? Del hidrógeno verde, ¿sí? Que hablábamos hoy, qué incidencia va a tener el hidrógeno verde. Esto es la cantidad de proyectos que hay ahora, bastante pocos, como ven, ¿sí? Y bueno, cómo tendría que ser al 2030, esto es una proyección más cortita. Bueno, y acá son los datos de la Argentina. Esto no es de la Agencia Internacional de Energía, sino de cómo está la Argentina. Básicamente, en algunos indicadores, y nosotros tenemos basado mucho en gas, que no es, dentro de todo no es tan malo, poco carbón, tampoco es tan malo. O sea, si lo miramos de cuáles combustibles fósiles utilizamos, no estamos tan mal, pero bueno, tenemos mucho combustibles fósiles, ¿no? Fíjense ahí que es más o menos 50 más casi 40, así. O sea, 90% combustible fósil. Un poquito mejor. Sí, puede ser. Esto no sé qué año es. ¿Qué es esto? Bueno, 2010. sí. Seguramente aumentó, mejoró un poquito, pero bueno. O sea, si uno suma el combustible, o sea, todo el transporte y la generación eléctrica, está bastante, bueno, basado en combustibles fósiles. Ahora, bueno, los eléctricos, por ahí están un poquito más, está empezando a crecer el tema eléctrico. Supongo que en los próximos años va a mejorar eso. Hay países que tienen todo eléctrico ya, prácticamente. Países, digamos, incluso que tienen menos recursos que Argentina y han hecho la transición al eléctrico mucho más rápido. Bueno, ahí como está Argentina en el ranking mundial, bastante mal.
Estamos 81. Por lo menos, bueno, ese año. Ahora por ahí mejoramos un poco. Bueno, y por último, les voy a básicamente mencionar lo que dice uno de los últimos acuerdos que se hicieron en Naciones Unidas con respecto a cómo implementar cómo llegar al 2050 siendo carbono neutral, ¿no? Esto es más, o sea, lo que se piensa, digamos, los objetivos son más para el 2030 que al 2050, porque básicamente si pones al 2050 como que no arrancás. Entonces, bueno, hay objetivos al 2030 y algunos que son más de largo plazo, 2050. Estos son los objetivos que se alcanzaron hace un año y medio aproximadamente, o por lo menos se acordaron, ¿sí? En Naciones Unidas. Triplicar la energía renovable para el 2030, duplicar la eficiencia energética para el 2030. La eficiencia energética es producir lo mismo, y duplicar la eficiencia energética sería producir lo mismo. Si yo produzco cemento, bueno, utilizar la mitad de la energía, ¿sí? Para producir lo mismo. ¿Sí? Global, ¿no? Eso es la tasa global de eficiencia energética, duplicarla, acelerar básicamente los esfuerzos para no utilizar más el carbón. Ahí sí hay un fuerte, digamos, compromiso, si bien obviamente no dice no utilizar más el carbón, pero digamos, sí está hablando de que hay que apuntar a primero dejar de utilizar el carbón como el combustible más sucio. Bueno, esto es más declaración de intenciones, ¿no? Llegar a un sistema energético neto cero para 2050 es como el objetivo final. Esto también, declaración de intenciones, que sea justa, ordenada y de una manera equitable, quiere decir que yo no puedo, digamos, poner restricciones al uso energético si eso me va a aumentar el precio de la energía. ¿Sí? Lo peor que podría pasar es que cualquier tipo de acuerdo ambiental termine aumentando el precio de la energía porque sería mucho más negativo. Aumentar las tecnologías, digamos, reducir también acá, y bueno, esto no hablamos mucho, pero el metano también es un gas de efecto invernadero y en general el sector petrolero es muy sucio en cuanto a todo el procesamiento. La refinería emite metano de manera secundaria, ¿sí? Es algo decir, bueno, en el proceso de refinería, en el proceso de extracción de petróleo, se emite metano porque simplemente no se lo captura, se ventea. Antes de lo que se hacía, el metano directamente se venteaba en un pozo, digamos, petrolero, había metano y lo dejaban salir. Entonces, ahora hay tecnologías como para ese metano, digamos, capturarlo y quemarlo o utilizarlo para producir energía y reducir esas emisiones. Es una manera bastante simple y económica de reducir las emisiones. Bueno, el tema del transporte automotor, la electrificación y quitar los subsidios a los combustibles fósiles. Muchos combustibles fósiles tienen todavía muchos subsidios, en algunos países sobre todo. Bueno, Argentina fue durante mucho tiempo ejemplo, ¿no?, de eso. Así que, o sea, se habla de, o sea, una competencia justa con las renovables, ¿no? Para que las renovables puedan crecer también tiene que, digamos, tener un marco de competencia que sea equitativo, ¿sí? Bueno, básicamente son algunos puntos nada más, ¿sí? Y para que les quede un poco también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para responder un poco a las preguntas del inicio, ¿sí? Cuando se habla de la transición energética también es cambiar el modelo, ¿no?, de cómo la energía se produce y cómo se utiliza, ¿no? Entonces no es solamente pasar renovables, sino hay muchas cosas que se pueden hacer con el mismo sistema, digamos, con las mismas fuentes que vamos teniendo. A la vez que se mejora la calidad de las fuentes, se puede ir mejorando la infraestructura, ¿no? En cuanto a ser más eficiente la transmisión y distribución, mayor flexibilidad en la generación, ¿sí? Mejores almacenamientos, digamos, que sean más eficientes, con menos pérdida. Todos los procesos energéticos eléctricos pierden energía por cierto grado de ineficiencia, ¿sí? El almacenamiento, la generación, mayor planeamiento. Mucha de la energía que se utiliza en el sistema eléctrico que se produce se pierde en el sistema porque no se utiliza. O sea, hay planeamientos, por ejemplo,
que no está ¿esto qué quiere decir? Basado en la demanda, que quiere decir a veces se planea, bueno, tal año, o sea, durante el año el país consume tanto promedio y bueno, eso es lo que se produce, no importa. Después si no te utilizas, la energía se perdió. ¿Sí? Esto se puede hacer hoy con todas las tecnologías que hay. Digamos, se podría hacer una demanda más punto a punto y sistemas mucho más controlados que lo que son actualmente. Eso por ejemplo, el ejemplo de Argentina, pero en muchos países es así. Digamos, hay mucha eficiencia que se puede ganar digamos, basando la producción de energía más punto a punto a lo que se necesita en cada momento. ¿Sí? Bueno, también está el tema de las renovables necesitan una cantidad de minerales y de metales y distintos materiales que generan una presión distinta también al medio ambiente, y eso está en tela de juicio. Hay mucha demanda últimamente en el mundo por los metales raros, las tierras raras, y eso puede generar un problema para la transición energética. Y obviamente, bueno, cómo se va a financiar, ¿no? Hay muchas buenas intenciones, lo que vimos antes de Naciones Unidas está muy lindo, pero a veces cuando se piensa cómo se va a financiar, no está muy claro. ¿Sí? Después, bueno, también está lo que es la generación distribuida, que es muy importante, que es, cuando hablamos de flexibilidad, ahí yo nombré flexibilidad, no expliqué mucho, ¿sí? Flexibilidad es que hoy el sistema está concentrado, el sistema genera en una planta de generación y, bueno, se distribuye. La lógica que sería más sustentable y que funcionaría mejor con un sistema para la transición energética sería tener más puntos de generación, incluso las empresas que tengan panel solar o un eólico, incluso las casas, pueden ser generadores y pueden aportar a la red, ¿no? Entonces sería como esto es generación distribuida. Tener más puntos de generación, más locales y menos centralizados. Eso haría que el sistema de por sí, aún con las mismas fuentes, sea más sustentable. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, también, además de, para mencionarlo, también la energía renovable, además de los beneficios de no emitir dióxido de carbono, tiene un montón de beneficios adicionales o co-beneficios que también es importante destacarlos, ¿no? En general, produce menos contaminación del aire, hay nuevas oportunidades económicas, más nuevas tecnologías, mejor acceso a la energía en algunos puntos donde por ahí no hay redes, también esas posibilidades, ¿sí? Perdón, Sí. que no me quedó claro lo de la generación distribuida, no entendí cómo funciona. Bien, lo repito. Básicamente, o sea, la idea de la generación distribuida es no tener un sistema centralizado. Hoy, ¿qué tenés? O sea, tenés una planta, por ejemplo, acá en Buenos Aires, está ahí en Costanera, la central térmica, gran central, que quema gasoil, gas, produce energía en gran escala y la distribuye a todo Buenos Aires, etcétera, a un montón de lugares. La generación distribuida sería, digamos, aprovechar las renovables y, por ejemplo, si hay una empresa que tuviera una instalación solar, vos habilitarla para que le entregue a la red todo el exceso de energía que tiene, ¿sí? O sea, vos cuando generás renovables, en general, por ahí no utilizás todo. Una empresa puede decir, bueno, en algún momento utilizo energía, y en otro momento no utilicé toda esa energía, ¿y qué hago? Hoy se pierde. O sea, hoy si vos tenés, porque hay empresas que tienen paneles solares, hay empresas incluso grandes que tienen grandes instalaciones, Aluar en el sur tiene molinos eólicos. Hoy, básicamente, lo que hacen es, producen y lo usan. Pero cuando no necesitan esa energía, se pierde. No tienen usuario final. Un sistema distribuido sería que cualquier punto de la red puede brindar la energía a la red si le sobra. Entonces, vos lo que incentivarías es primero a las empresas a invertir en renovables, potencialmente renovables, o puede ser incluso no renovables, puede tener una mini central térmica. Ahora también está el desarrollo del tema nuclear en pequeña escala. Hay reactores nucleares de pequeña escala, se supone que en los próximos años se van a difundir por el mundo, no sé si están así, pero bueno, se está hablando de tecnología nuclear en pequeña escala, incluso para
para los hogares, etc. Bueno, potencialmente sería eso, que cada lugar de la red pudiera, incluso un hogar, tener un panel solar y si no se usa esa energía, la podría vender a la red y recibir a cambio, obviamente, un cobro o, bueno, por ahí, si en otro momento yo saco energía, es como que me queda un balance mejor, ¿no? No necesariamente sería recibir un cobro, pero sí, digamos, reducir la factura. Por ejemplo, una empresa podría, si en un momento tiene mucha demanda de energía y necesita de la red, y después aporta en otro momento, podría balancear su factura, digamos, eléctrica, ¿no? Reducir la cantidad de lo que les cobra la empresa que le está dando el servicio, la empresa distribuidora de energía eléctrica. Eso en muchos países funciona. En Europa funciona, en muchos países funciona y funciona bien. Y es mucho más sustentable, digamos, aún con un sistema que esté basado en combustibles fósiles, y lo que aparte provoca, digamos, es que hay más oportunidades para renovables. Hoy en día, digamos, una empresa o incluso un hogar, una casa, y podés poner un panel solar, pero, o sea, tenés que poner toda una instalación que por ahí en realidad no es que vas a ganar plata. Entonces, si vos pudieras, si no lo usás, vendérselo a la red, vendérselo entre comillas, por ahí sería mucho más rentable, habría muchas más inversiones en el sector renovable. Es interesante, pero es un poco complejo, pero bueno, es interesante. Y bueno, lo que le decía, ¿no? De todos los beneficios que además tienen las renovables, que no es solamente el dióxido de carbono, ¿sí? Tienen renovables. Tienen beneficios, digamos, adicionales bueno, de aumento de empleos, ¿sí? Se necesita mayor calificación de trabajadores para la tecnología, mayor oportunidades locales, menor contaminación del aire, bueno. Se puede utilizar en lugares donde por ahí la red no llega, ¿sí? En lugares aislados también, ¿sí? Bueno, acá tienen todas las citas bibliográficas, bueno, mayormente muchas de la energía, de la Agencia Internacional de Energía. Bueno, fíjense ahí, los que quieran revisar, si necesitan, digamos, algo, quieren más información de alguna cosa en particular, me avisan, yo les subo algo. Hay una carpeta que está este PowerPoint, y que por ahí, bueno, si alguno tiene interés, les puedo subir alguno de estos documentos o algún documento adicional, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase, que no se hayan cansado. Di 2 clases en una, así que hicimos más eficiente. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Bueno. ¿Quedó todo claro? Bueno.